Para Chile, las relaciones con Brasil son muy importantes. Estamos en plena negociación de un tratado de libre comercio. Estamos en pleno avance hacia los corredores bioceánicos que van a unir el Atlántico con los puertos chilenos del Pacífico. Y tenemos muchos temas y, en consecuencia, mientras no termine la elección, nosotros vamos a mantener neutralidad. Pero sin duda, quien quiera sea el futuro presidente de Brasil va a ser una persona con la cual vamos a tener un diálogo muy abierto, muy franco, en beneficio de ambos países. Bien, escuchábamos al presidente Sebastián Piñera en una declaración en relación a estas visitas que ha tenido el candidato presidencial de Brasil, Jair Bolsonaro, primero de parte de la presidenta de la UDI, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, y luego del ex candidato a la presidencia, José Antonio Kast. Y daba cuenta ahí de una, podríamos decir, declaración más moderada en relación a una primera declaración que hizo el presidente Sebastián Piñera cuando estaba de gira por Europa. Se le pregunta por el triunfo en primera vuelta del candidato Jair Bolsonaro y dio una respuesta que generó harta polémica sobre las ventajas económicas que significa su candidatura. Sacó portada internacional. Recordemos, portada internacional, fue criticado aquí por la oposición, por algunos que consideraron que era imprudente. De hecho, nosotros lo comentamos y en ese momento dijimos, ¿cuál podría ser una buena respuesta cuando te preguntan por Jair Bolsonaro en medio de un proceso eleccionario? Bueno, decir que las elecciones todavía están en curso y que uno debe mantener la neutralidad. Yo creo que escuchó la prueba de él, el presidente. Escuchó el presidente, ¿no? Porque ahora lo vemos decir... o uno de sus asesores le escuchó al menos. Pero exactamente lo que uno podría esperar de la declaración de un presidente frente a un proceso como este, que además sabemos tiene la complejidad de tener un candidato favorito polémico, por decirlo menos. Sí. Pero además cuando ha generado una serie de tensiones internas en el oficialismo y específicamente al interior de la UDI, porque acá hay varias cosas en paralelo, ¿no? Podríamos decir que la figura de Jair Bolsonaro iba a generar un conflicto, un enfrentamiento entre oficialismo y oposición, pero lo que aquí genera es más bien un enfrentamiento entre el oficialismo y entre los distintos sectores de la UDI, en un momento en que además están en plena campaña también por la presidencia del partido. Entonces, Jacqueline Van Rysselberghe se adelanta, hace esta jugada. Algunos consideraron que fue una muy buena jugada, otros consideraron que no, y ahí se empieza a generar entonces una tensión que ella misma reconoce. No esperaba, dice, yo no esperaba las críticas de la oposición, pero no a nivel interno. No sé si le compro mucho que no las esperaba, porque... ¿Las buscó? Yo creo que ella está marcando un punto. Voy a analizar la visita de Jacqueline Van Rysselberghe y José Antonio Kast a Bolsonaro desde una perspectiva, no sé si se puede ser imparcial, pero de una perspectiva crítica y no necesariamente como hincha. Yo no comparto con Bolsonaro, pero desde la perspectiva de Jacqueline Van Rysselberghe, fíjate que le encuentro cierta lógica. Y la lógica es la siguiente. En los últimos meses, sobre todo después de la primera vuelta del año pasado, José Antonio Kast, así como en terminología Game of Thrones, Juego de Tronos, el rey más allá del muro, está agrupando una serie de tribus que parecieran estar más a la derecha de la UDI, que consideran incluso que es entreguista la UDI. Y que aquí pienso en no solamente militares en retiro, evangélicos fanáticos, católicos ultramontanos, empresarios apartidistas, amantes de la mano dura, libertarios dogmáticos. O sea, hay una fauna, un abanico grande, bastante variada, enemigos de la corrección política y otros más, que pareciera que han ungido a Kast como su pastor. Y resulta que Jacqueline Van Rysselberghe dice, bueno, yo soy, como en Game of Thrones, The Night Watch, yo soy la guardia nocturna, yo le pongo coto a esto, yo voy a representar a este mundo. Nosotros somos el partido que va a representar a todas estas tribus que hoy sienten que nosotros en cierto sentido lo hemos traicionado. Porque fíjate que la otra alternativa, Jaime Belolio, es la alternativa de evopolizar a la UDI. Es transformar a la UDI en un partido... más de centro. O sea, llevarla, no sé si al centro, pero llevarla un poquito hacia... despojarla de su lastre pinochetista y no hacerlo tan confesional, por decirlo de alguna manera. Claro. Va a ser igual de libre mercadista, pero por lo menos en ese ámbito el plan está claro. Y parecía una muy buena idea. Yo consideraba que era casi una cruzada civilizatoria de Jaime Belolio en ese sentido. Pero ahora que lo pienso, Jacqueline Van Rysselberghe dice, no, la UDI va a tratar de representar esa sensibilidad de ultraderecha. Porque fíjate que ser conservador
no es muy atractivo. Es como timorato, siempre en el lado incorrecto de la historia, pero ser de ultraderecha y decir las cosas como son, que hoy día te fijas en el mundo entero no le está yendo mal, no. Quizás es más atractivo porque salía a la ofensiva. O sea, aquí le gana el punto a José Antonio Cast. Se adelanta la jugada. Y José Antonio Cast llega a segundo, llega a placer. Oye, toda esta cuestión me parecen como jugadas de mercado. Yo no veo Game of Thrones, así que voy a usar otra analogía. Dale. Porque en el fondo lo que está pasando es que esas acciones, que en nuestras elecciones no eran tan valoradas, cobraron valor, pero están subiendo hoy día en el mercado internacional y por eso la foto hoy día no es en Chile, la foto hoy día es en Brasil. Exacto. O sea, van estas dos personas, estos dos dirigentes, estos dos representantes de un sector a sacarse la foto. Literalmente. Porque esas acciones hoy día están subiendo de valor, considerando el fenómeno Bolsonaro. Lo veíamos con Trump y muy criticado habrá sido, pero mira, ganó. Lo mismo está pasando en Europa, en varias partes de Europa, digamos, algunas que llaman más la atención que otras. Por ejemplo, en España, con el Vox, ¿se llama el partido nuevo? Sí, el otro día el discurso del tipo del líder del Vox y un discurso calcado, todo lo que estamos escuchando acá. O sea, parece que la corriente es global. Exacto, es una corriente global. La polarización está subiendo también sus valores. Por lo tanto, el centro no solamente está quedando vacío, sino que todos están escapando del centro porque no es rentable, no es buen negocio colocarse del lado de los, entre comillas, sensatos, moderados, que buscan acuerdos, porque están pasando cosas en el mundo también que hacen alejarse de ello. Entonces, ahí entramos en todo el discurso de definición o el ejercicio de definición de estos personajes, digamos, si son fascistas, si son de ultraderecha, si son populistas. Bueno, hay una mezcla de muchas cosas ahí, pero por sobre todo, aprovechando un momento y fenómenos que se están viviendo que están afectando sobre todo a los sectores a los que universalmente se ha conocido como los trabajadores. Sí. Ahí es donde se está generando cambios, porque los otros están súper definidos. Claro. Históricamente esos sectores están súper definidos y acá en Chile, bueno, lo sabemos de sobremanera. Entonces lo que está pasando es dinámico. Claro. Y bueno, y el presidente, yo también quería poner un poco el acento ahí, pero agotemos este punto primero, digamos, que yo creo que esto es un fenómeno bursátil, las cosas están subiendo, entonces hay que comprar ahora. Es muy cierto y se apuran a comprar primero, entonces llega primero Van Rysselberghe, con Bolsonaro, qué sé yo, lo tuvimos acá, tuvimos la entrevista con Van Rysselberghe ayer, lo que dijo Bolsonaro, en fin, entonces llega acá, está atrasado y tiene que ser más. Entonces se apura, manda la foto temprano y saca portada de la segunda, por ejemplo. Claro. Y ahí la pregunta... Tiene que doblar la apuesta. La pregunta que viene es, ¿en qué pie queda el gobierno frente a esto? Complicado. Porque también tiene que tomar decisiones, ¿no? O sea, va a tener que tomar una postura, pese a que ahora jugó el presidente Piñera lo más políticamente correcto, pero de todas maneras hay ciertas definiciones que va a tener que ir tomando en relación a este tema, forzado por su propio sector. Bueno, Piñera ya ganó. Entonces, por último, él dice, yo ya estoy cubierto porque yo creo que mi labor hoy día es gobernar y en general cuando se gobierna uno dice que se modera un poco, eso no sé qué tan cierto sea, pero este es un Piñera que ya en su campaña anterior se había derechizado respecto de la primera, ¿se acuerdan? Claro. Comentó bastante, que había girado un poquito a la izquierda, a la derecha en algunos temas, pero nunca tanto. Él yo creo que no pensaba que era incluso hasta llegar a Bolsonaro. Para mí lo complejo que se produce en la UDI es que finalmente, si es que Jacqueline Van Rysselberghe tiene razón desde el punto de vista estratégico y lo que conviene es cubrir esas bases, finalmente para grupos como el de Jaime Belolio no va a quedar otra que emigrar hacia un partido como Evópolis. Y ellos esta es la prueba de fuego. Y el momento no está favoreciendo a la posición de Belolio en principio. Porque otra cosa es la cantidad de militantes súper limitada, digamos, y puede que haya ahí una definición mucho más de fondo que no sea afectada por estos fenómenos. Porque esto yo creo que va más allá, más a un electorado que no militante. Este fenómeno. Sí, pero también. Evidentemente tiene que ver con el discurso interno, pero cuando tú ves lo que le dicen a Jaime Belolio en redes sociales todos los días, cada vez que él manifiesta su posición, ya sea con respecto a la ley de identidad de género, ya sea con respecto a la dictadura, o ahora respecto a lo de Bolsonaro. ¿Y qué le dicen? ¿Comunista? O sea, lo menos que le dicen es que se vaya al Frente Amplio. Claro. O sea, no parece haber una gama de grises acá. Bueno, yo creo que las señales para él en la UDI están bastante claras desde que perdió la presidencia interna. Me parece que ahí ya fue una primera derrota desde el punto de vista de cómo él pretendía cambiar el partido.
Y ahora vienen nuevamente elecciones, pero de todas maneras esa visión es minoritaria. Sí, él lo dijo acá. Sí. Lo dijo acá. Evidentemente es minoritaria. En diciembre decido. O me quedo u otra cosa. Y Macaya, que es el que en este caso va a competir contra Jacqueline Van Rysselbergher, que, ojo, está lejos de ser un liberal, pero parece Macron al lado de Jacqueline Van Rysselbergher, pues, es evidente. Entonces yo creo que esa disputa es interesante, pero lo que también, siguiendo un poco este proceso global, Kast juega fuera del sistema de partidos. De hecho, Acción Republicana, él te ha dicho que no quiere que sea un partido, sino una especie de frente, un movimiento. Lo que fíjate que varios movimientos populistas en el mundo ocupan la misma terminología. Lo interesante y no tienen un partido fuerte como los fascistas, por ejemplo. Exacto, generalmente es como lo que tú decías, está recopilando, aunando a los bárbaros. Exacto. No, la figura, digamos. Sí. Los germanos también. Porque son bastantes, son tribus distintas. Sí. Por eso ponía más el caso de Game of Thrones, porque en la mitología de esta serie eran tribus que nunca se habían unido hasta que alguien finalmente fue capaz de unirlas. Un elemento en común. Y yo creo que Kast cumple con ese perfil ahora, porque tú dices en teoría, ¿qué tiene que ver un libertario dogmático con un evangélico fanático, con un católico ultramontano, con un militar retirado? Bueno, Kast curiosamente junta todos esos mundos. Porque muchas veces no es un objetivo el que los une, sino el adversario. Lo que no quieren. El progresista de izquierda. Ese es el adversario o podríamos decir, el gran fantasma que hay en común, el gran demonio que hay en común, que se quiere combatir a pesar de todo. O sea, más allá de cualquier convicción, porque lo que pasa con Bolsonaro, y le decía muy bien un analista brasileño que hace toda una autocrítica respecto al rol de la izquierda y la culpa que tiene la izquierda en todo esto, es que la gente que vota por Bolsonaro, y lo hemos conversado acá, no son todos xenófobos, misóginos, homofóbicos, y que votan por Bolsonaro no por sus ideas, sino que pese a sus ideas. Claro. O sea, a pesar de las ideas, son capaces de votar Bolsonaro porque hay, obviamente, un hecho mayor que tiene que ver con votar lo que había. Autocrítica de la izquierda que todavía no está enteramente claro de hasta dónde llega. Sí, además que las escalas son totalmente distintas. O sea, la corrupción en Brasil es una escala astronómica. Entonces, ese es un factor mucho más fuerte. Pero fíjate que estas fórmulas son súper antiguas, súper viejas, porque cuando no hay una ideología que oriente, se buscan factores comunes. Entonces está identidad nacional, seguridad, trabajo, el excluir a los otros al otro extremo, el distinto. Esas se van la moralización del espacio público. El otro no es que tenga una opinión legítimamente distinta, es que algo está escondiendo. Y empujan a la sociedad, van abriendo la grieta a defínete, o eres de acá o eres de allá. Entonces ese es el negocio, la polarización es el negocio de estos movimientos. Ahora, volviendo a lo del presidente Sebastián Piñera, yo hoy día me preguntaba, quiero escuchar sus reflexiones. ¿Cómo le habrá caído al presidente Sebastián Piñera la visita de Jacqueline Van Rysselbergher? Pensando en varias cosas. Uno, que en general a él le gusta ser el protagonista de este tipo de situaciones. O sea, el que hace la invitación a venir al país debiera ser el presidente, no la presidenta de un partido político. La primera que invita a Jair Bolsonaro a venir a visitar al pueblo de Chile, a abrirle las puertas, es ella. Y lo trata de presidente, además. Además, ella plantea el tema de que finalmente esta reunión va a servir para acelerar el acuerdo de libre comercio con Brasil. Se las da de canciller. O sea, la Direcon saltando ahí. O sea, dejemos y claro, de hecho el presidente hoy día... El jefe está en Nueva York hoy día, está como nervioso. O sea, el presidente hoy día recuerda, nosotros... Para Brasil es muy importante y de hecho venimos trabajando hace tiempo el acuerdo de libre comercio para poner el punto ahí en el fondo de que esto no es algo un invento nuevo. Bueno, ahí tenéis dos posibilidades. Una es que el presidente efectivamente, como además le gusta ser cumpleañero todos los cumpleaños, esto no le haya parecido bien porque él le haya gustado ser el que hacía el primer paso. Pero por otro lado, siempre hay que ver el otro lado. El otro lado es que quizás les sirve que sigan habiendo personas más a la derecha que él en su coalición para él dar la sensación, por así decirlo, de amplitud hacia el centro. Hay muchos que creen que ha privilegiado
al mundo de Evópoli, siendo que es mucho menor en términos electorales en algunas batallas legislativas claves, como la ley de identidad de género. Entonces quizás, si el presidente quiere aparecer como más centrista y moderado, que Jacqueline Van Rysselberghe... Claro, él nos parte, él, como tú decías, ya ganó. Ya claro. está, o sea, no es parte de este negocio, entre comillas, o sea, no le interesa ser parte, pero sí influyente. Ahora, independiente de cómo le haya caído o no por temas de personalidad, yo creo que el presidente tomó conciencia de que tiene que tomar distancia para no interferir, no solamente en temas internacionales y en asuntos que que están en manos de los ciudadanos brasileños, sino no cometer un error que en estas cuestiones cuesta muy caro, porque los heridos no perdonan. Los heridos en política no perdonan mucho, sobre todo en procesos electorales. Y si no, recordemos lo que le pasó a Ricardo Lagos cuando se inclinó en primarias por Michelle Bachelet por sobre Soledad Alvear, que produjo ahí un quiebre que todavía duele. Entonces, yo creo que aquí de haber dicho, no, está bien. Lo de Bolsonaro yo ya me había rectificado el rumbo, lo hice en el acto prácticamente, o sea, acto seguido más bien. Sí. A pesar de que quedó lo otro, pero él corrigió. Recordemos que aquí revisamos esas declaraciones, sí, claro. Como había cambiado un poco el tono y había puesto las cosas un poco más en orden. Y acá yo creo que está la prudencia de no interferir. Me interesa más no interferir en el asunto interno de la UDI que no interferir en lo que en cómo me veía Bolsonaro. Y además que hay una cosa, un pequeño detalle ahora más en la dimensión geopolítica regional. Piñera quiere ser el líder de la derecha que derribó al socialismo en la región. No puede entregarle ese rol a Bolsonaro. Ahora que ya tenemos a Macri, que está Duque en Colombia, que se está, por así decirlo, cuadrando el círculo de la derecha en la región. Yo creo que en un panorama que no tenía tan auspicioso hace cuánto. Desde las dictaduras militares, todo quizás desde el principio de los 90, no sé. Me cuesta ver un momento en el cual Argentina, Chile y Brasil hayan estado bajo gobiernos de derecha. Pero supuestamente era Piñera el que llevaba la voz cantante. Él era el más duro contra Maduro. De hecho, puso a un canciller que en su cuenta personal de Twitter durante los últimos años había hecho carrera, básicamente dándole duro a Cuba, a Bolivia, a Venezuela, a Nicaragua. Entonces tampoco él puede entregarle... O sea, Bolsonaro sería el presidente del país más importante de la región en muchos términos. O sea, pero políticamente si alguien hablando... pesa en Sudamérica, es Brasil. Claro, pero políticamente hablando, muchas veces el personaje ícono no necesariamente es el del país más grande. Mujica, por ejemplo, o Chávez en su momento tuvieron una cierta impronta en la región, no voy a decir más que la de Lula, pero fueron simbólicamente tan importantes como él. Yo creo que Piñera no va a permitir que Bolsonaro le arrebate esa vocería, por así decirlo, de la derecha regional. Sí, con una distinción que en el fondo la raigambre, digamos, en su propio país o el liderazgo interno pesaba mucho. Y acá, ¿quién? No sé, de los presidentes que tú nombraste. Ah, sí. Y en el caso de Bolsonaro pesa mucho más. Y en Brasil. Entonces, puede que le quiten el testimonio. Claro, yo entiendo perfectamente, no comparto, pero corre peligro y en ese juego, Macri, si es que está Macri está tan ocupado. Claro. O sea, Macri está con los problemas internos, con los mayores niveles de inflación en la región después de Venezuela. Sí. Esos son los problemas que está preocupado Macri en estos momentos. Pero yo creo que si esa es la intención del presidente de transformarse en el líder de la derecha a nivel regional, lo tiene difícil, porque también por las características de Jair Bolsonaro, si es que efectivamente sale presidente, como todo indica, es muy probable que él vaya a marcar la agenda. O que pase lo que pasó en el contexto global con Trump. Hoy día, el líder del mundo libre no es el líder del país más importante del mundo. Hoy día el líder del mundo libre se llama Angela Merkel. Y el subsidio, si queréis, Macron, por lo menos en términos simbólicos. Cuando uno piensa en el líder del mundo libre, claro, no piensa tanto en Trump. Entonces quizás esa es la otra posibilidad, que se abra espacio para que Bolsonaro, siendo el presidente del país más grande de la región, tal como Trump allá, finalmente dé paso a que hayan otros liderazgos.